Trabajo turnos de 12 horas operando maquinaria peligrosa en la acería. Necesito dormir cada minuto que pueda solo para mantener mis dedos pegados. Si cometes un pequeño error cerca de esas máquinas, te vas a casa sin partes del cuerpo. Mi marido tiene un amigo, Troy, que conduce camiones. Troy llama todas las noches, entre la 1 y las 4 de la madrugada, y mi marido siempre contesta. Luego empiezan a tener conversaciones en voz alta, que duran horas, justo a mi lado en la cama. Al principio pensé que era una emergencia, pero no, hablan de cosas sin importancia. Troy se queja de su operador o de algún restaurante en el que paró, cosas normales que podrían esperar. A una hora razonable le pedí a mi marido, amablemente, que contestara esas llamadas en la sala, para poder dormir. Me respondió, Troy necesita hablar con alguien mientras conduce o se quedará dormido al volante. Le dije que lo entendía, pero que al menos susurrara o saliera de la habitación. Contestó que, si bajaba la voz, Troy apenas lo oía. Probé con tapones para los oídos. No funcionaron, el sonido igual se transmitía. Intenté irme al sofá, pero es un mueble viejo de su época universitaria, que se siente como dormir sobre bloques de hormigón. Después de 2 semanas durmiendo apenas 3 horas por noche, empecé a ver cosas. En el trabajo casi me arranco el pulgar porque estaba tan cansada que no podía concentrarme. Mi supervisor me llamó aparte y me advirtió que, si seguía cometiendo errores, me amonestarían. Una noche, Troy llamó a las 2:30. Mi marido contestó y empezó a hablar a todo volumen sobre resultados de fútbol. Perdí la paciencia. Me levanté y me fui a la habitación de invitados. No la usamos mucho, salvo cuando vienen sus padres, pero tiene una cama y una puerta que puedo cerrar. Dormí mejor esa noche que en semanas. A la mañana siguiente, mi esposo estaba furioso. Me reclamó que lo había abandonado en la cama. Le expliqué que literalmente no podía dormir con él hablando por teléfono todas las noches. Dijo que era mi problema y que debía resolverlo yo. Así que llevo 2 semanas durmiendo en la habitación de invitados. Desde entonces hace comentarios como que estoy abandonando nuestro matrimonio por una llamada. Incluso le dijo a su madre que me mudé de nuestra habitación y ahora me llama dramática. Pero la realidad es esta. Mi trabajo es peligroso, necesito estar alerta y, sobre todo, necesito dormir. Anoche intentó una nueva estrategia. Se metió en la habitación de invitados a medianoche y me despertó diciendo que teníamos que hablar de nuestros problemas de pareja. Le pedí hacerlo por la mañana, pero insistió en que tenía que ser en ese momento. Me tuvo despierta hasta las 3 de la mañana, diciéndome lo egoísta que soy y que el matrimonio se basa en llegar a acuerdos. Y entonces, para rematar, llamó Troy. Mi esposo contestó allí mismo, en la habitación de invitados. Agarré mi almohada y me fui al sofá. Me desperté con la espalda hecha un desastre. Apenas podía agacharme para atarme las botas en la planta. Iba tan despacio que mi supervisor lo notó y me preguntó si todo estaba bien en casa. Hoy, al llegar, encontré a mi marido otra vez hablando con Troy, pero esta vez a las 6 de la tarde. Le pregunté por qué llamaba tan temprano y me dijo que quería disculparse por mantenerme despierta. Me pasó el teléfono. Troy me dijo que no tenía ni idea de que yo trabajaba en condiciones tan peligrosas. Me aseguró que podía llamarlo durante el día, en sus descansos. Parecía sinceramente arrepentido y confundido de que esto fuera un problema. Pero mi esposo tomó el teléfono y le dijo a Troy que no se preocupara, que yo solo estaba exagerando sobre mi necesidad de dormir. Pasó una semana desde que Mark no me deja dormir. Ya recibí mi primera acción correctiva en la planta por no estar atenta al paso de vehículos. Me advirtieron que otro descuido de ese tipo podría costarme el puesto. Mi esposo sigue con las llamadas nocturnas con Troy, y aunque al principio pensé que podría acostumbrarme, ahora siento que ya no aguanto más. Troy perfectamente podría hablar con su novia o su pareja durante las altas horas de la noche. No entiendo por qué tiene que llamar a Mark a las 3 de la mañana, y sobre todo porque Mark insiste en contestar y hablar en voz alta. Yo solo quiero dormir, especialmente porque mañana tengo una reunión importante que podría decidir un ascenso que he esperado durante años. Esa noche, como era de esperarse, Mark volvió a contestar la llamada de Troy a las 3 de la madrugada. El volumen era insoportable. Me levanté furiosa, agarré mis cosas y me fui a casa de mi madre. Llegué a esa hora, y aunque agradecí su apoyo, no pude dormir bien. En su casa no hay habitaciones para visitas, así que terminé otra vez en un mueble antiguo de cuero. Era tan duro que parecía hecho de roca, imposible descansar. A la mañana siguiente, lo único que podía pensar era en la reunión. Mi desempeño en los últimos días había sido deficiente y tenía miedo de que eso arruinara mis posibilidades. Al llegar, me encontré con el jefe de mi área, M.R. Collins, un británico de carácter firme pero justo. Me invitó a un café y me agradeció por todos estos años de esfuerzo. Su tono me sonó raro, como si fuera una despedida, pero estaba demasiado cansada para entender si era una broma o algo más. Antes de entrar a la sala de conferencias, me tomó del brazo y me dijo con su característico acento, "Good luck, Emily". En ese momento no lo supe, pero esas palabras marcaron un antes y un después en mi vida. La reunión fue mejor de lo que esperaba. Mi propuesta fue bien recibida, y se abrió la posibilidad de un ascenso. Sin embargo, también me recalcaron algo claro, estaba fallando mucho últimamente. Me explicaron que, para asumir más responsabilidades, tendría que encargarme de nuevas áreas y someterme a capacitaciones personales con M.R. Collins. La idea me intimidaba, pero al mismo tiempo me emocionaba. Era la oportunidad de crecer. En el trabajo todo empezó a mejorar. Las sesiones con M.R. Collins eran intensas, pero aprendía mucho y me sentía valorada. Sin embargo, en casa las cosas se deterioraban. Mark no cambió en lo absoluto, seguía con las llamadas a Troy a cualquier hora de la madrugada. Cada vez que yo intentaba hablar con él, me respondía con chantajes emocionales. ¿Prefieres dormir sola que apoyar a tu marido? ¿No te importa que Troy pueda quedarse dormido al volante y morir? Una noche, mientras él dejaba el teléfono sobre la mesa, vi la notificación de un mensaje de Troy. Era extrañamente cariñoso, con palabras que sobrepasaban lo que yo consideraría una simple amistad entre hombres que se conocen desde hace años. Me pareció raro, pero decidí no darle importancia. No tenía energías para abrir otro frente de conflicto en casa. Al día siguiente, volví a mis clases privadas con M.R. Collins. Desde ese momento, algo en mi vida empezó a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me escuchaba, que me valoraba y que mi esfuerzo era reconocido. No lo sabía aún, pero aquellas capacitaciones iban a ser el inicio de una nueva etapa para mí. M.R. Collins era un hombre distinto a cualquiera que hubiera conocido en la planta. Tenía la misma edad que yo, pero se notaba que la vida lo había marcado de manera distinta. Era alto, atlético, de cabello rubio que comenzaba a clarear en las sienes, y tenía esa elegancia británica que parecía natural, como si nunca necesitara esforzarse por mostrarse correcto. Se sabía que era viudo. Su esposa había muerto en un accidente unos años atrás, y aunque él no hablaba mucho del tema, todos lo intuíamos. En su oficina, sobre el escritorio, había una foto enmarcada de ella. Más de una vez lo vi secarse discretamente las lágrimas mientras miraba esa imagen. Y cuando alguien entraba en ese momento, él sonreía y decía con humor: "Vaya, qué mal clima hace mi oficina".
Parece que está lloviendo dentro. Después se reía, como si el dolor pudiera disiparse con una broma ligera. Y de alguna manera, esa actitud lo hacía aún más humano, más cercano. En las capacitaciones, descubrí a un hombre no solo exigente, sino también increíblemente solidario y atento. No le importaba quedarse después de hora para asegurarse de que yo entendiera un procedimiento nuevo, o explicarme un concepto las veces que hiciera falta. Nunca me hizo sentir torpe, todo lo contrario. Me repetía que tenía talento, que lo único que necesitaba era confianza. Un día, enfrentamos un problema serio en la línea de producción. Una de las máquinas críticas se había detenido, y el equipo no encontraba la causa. Yo estaba agotada, con la mente dispersa por las noches en vela, y no lograba pensar con claridad. Colin se acercó y, en vez de presionarme, me pidió que respirara hondo. Me guió paso a paso, analizamos juntos los indicadores, revisamos el sistema y encontramos un error en la calibración que nadie había notado. Cuando lo resolvimos y la máquina volvió a funcionar, él sonrió con esa calma suya y me dijo: «Lo lograste, Emily. Yo solo estuve aquí para recordarte que sabes más de lo que crees». Ese día algo cambió. Empecé a sentir que, en el trabajo al menos, no estaba sola. Poco después, se acercó la reunión anual de la empresa. No era una fiesta, sino más bien un almuerzo formal donde los distintos equipos compartían sus logros, se agradecía a los trabajadores por los años de servicio y se anunciaban los ascensos. Collins me preguntó si quería acompañarlo como parte de su equipo. No lo dudé. El almuerzo fue sencillo, con mesas largas y decoraciones modestas. Mientras los directivos hablaban de objetivos cumplidos y nuevos retos, Collins y yo compartimos confidencias. Me contó que, desde la muerte de su esposa, había aprendido a valorar las pequeñas cosas. Un café caliente, un atardecer, una conversación sincera. Lo escuchaba hablar y sentía que cada palabra tenía un peso real, sin adornos. En un momento, quizás por la calidez del ambiente o por la confianza que empezaba a crecer entre nosotros, me encontré contándole lo que pasaba en casa. Le hablé de Mark, de las llamadas interminables con Troy, de mis noches sin dormir, de la acción correctiva en el trabajo, del miedo constante a equivocarme y perderlo todo. Collins me escuchó en silencio, sin interrumpirme. No hubo juicios, ni consejos vacíos. Cuando terminé, me miró con esa mezcla de seriedad y compasión que lo caracterizaba, y simplemente dijo: «Nadie puede dar lo mejor de sí mismo cuando no tiene paz en casa. Pero recuerda, Emily, tu vida no se reduce a la planta ni a las paredes de tu casa. Tienes derecho a estar bien». No supe qué responder. Solo asentí, con un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien entendía mi cansancio, mi frustración, mi necesidad de ser escuchada. Las últimas semanas se volvieron un torbellino de señales extrañas. En casa, Mark seguía recibiendo llamadas de Troy a cualquier hora de la madrugada. Pero lo que antes eran conversaciones ruidosas sobre fútbol, restaurantes o el tráfico de la carretera, empezaron a cambiar de tono. Los mensajes que llegaban a su celular se volvieron más íntimos, más personales, demasiado para lo que yo siempre creí que era solo una amistad. No podía evitar sentir una incomodidad que me carcomía. Una amistad de años no se transforma de pronto en frases cariñosas como «espero duermas bien, Marco, piensa en mí esta noche». Era raro, inexplicable. Aunque, si lo pienso bien, Mark y Troy siempre habían tenido una cercanía particular. Se conocieron en la universidad y fueron compañeros de cuarto durante toda la carrera. Yo conocí a Mark en tercer año, cuando empezamos a salir. Al principio, apenas me quedaba alguna noche en su dormitorio, y recuerdo cómo Troy entraba sin problemas, a veces para dormir, otras para estudiar. Su presencia era parte del espacio, casi como si la habitación fuera de los dos, no solo de Mark. Troy, en esa época, tenía novia, Leah. Una chica simpática que solía acompañarnos a las fiestas en grupo. Siempre me llamó la atención que, pese a estar juntos, él casi nunca la tocaba. Ni un abrazo, ni una caricia. Pero una noche todo cambió. Un chico se acercó a coquetearle a Leah y Troy reaccionó con una furia inesperada. Le dio una paliza que nadie olvidó. Después de eso, él y Leah se fueron de la fiesta, y fue la última vez que la vi. Nunca más supe de ella. Ahora, recordando esos años, me doy cuenta de que había piezas del rompecabezas que nunca encajaron del todo. Una noche, durante la cena, Mark me comentó que Troy pasaría por la ciudad para ir a un concierto y al festival de rock. Me invitó a acompañarlos, insistiendo en que sería divertido. Pero yo tenía la cabeza en otra parte. Entre las capacitaciones con Collins y mis proyectos, lo único en mi mente era el ascenso. Le pedí comprensión, le prometí que lo compensaría más adelante. Mark, a regañadientes, aceptó, pero no sin lanzarme una frase que me quedó retumbando. «Tú me pides cosas, Emily, pero cuando yo quiero pasar tiempo contigo, siempre te niegas». En ese momento no le di mucha importancia. Estaba agotada, enfocada en mis metas, y las palabras de M.R. Collins resonaban en mi cabeza como un mantra: «Tienes derecho a estar bien». Así que decidí concentrarme en lo mío. Me hundí en mis proyectos, convencida de que lo mejor era mirar hacia adelante. Sin sospechar que, por no prestarle atención a esas señales, las cosas tomarían un rumbo curioso, por no decir inquietante. Aquella mañana desperté sola. Mark no había llegado a casa, aunque a las 3 de la mañana me escribió diciendo que el evento se había extendido porque llegaron invitados sorpresa. Lo entendí en parte. En la universidad, siempre había soñado con asistir a uno de esos conciertos, era fanático al extremo, pero entre presupuesto y horarios nunca se le daba la oportunidad. Así que, tranquila, fui a trabajar sin sospechas. Todo marchó normal hasta la tarde, cuando volví a casa, y me encontré con una escena que me dejó paralizada. En el mueble de la sala, completamente desnudo, estaba Troy. Hacía años que no lo veía, y ahora estaba ahí, tendido en mi sala como si perteneciera a ella. Su piel bronceada resaltaba bajo la luz que entraba por la ventana. El cuerpo definido, musculoso, hablaba de disciplina. Seguramente de esas caminatas interminables en los pueblos que visitaba por trabajo, o de las máquinas portátiles que llevaba para entrenar en cada viaje. Pero no era solo su físico lo que me impresionó. Su torso y su rostro tenían marcas de golpes recientes, como si hubiera pasado por una pelea. Me precipité hacia la habitación y ahí estaba Mark. Por suerte, no estaba desnudo, pero sí completamente ebrio. Lo sacudí hasta que reaccionó y, entre balbuceos, me contó lo que había ocurrido. Cuando terminó el concierto, todo fue un caos. Se apagaron las luces, la gente empezó a golpearse sin razón. Si Troy y yo no peleábamos, no salíamos vivos de ahí. Me negué a creerlo al principio, pero sus heridas eran reales. Le ofrecí ir al hospital, pero Mark solo pidió descansar. Regresé a la sala. Cubrí a Troy con una manta, intentando devolverle un poco de dignidad. Entonces le pregunté si quería agua, comida, o si prefería que lo llevara al centro médico. Él no respondió. Solo estiró el brazo y me agarró con una fuerza que me descolocó. Su mano, firme, temblaba entre dolor y alcohol. Con voz ronca, apenas murmuró: «Te quiero a ti, M».
El resto se perdió. No sé si iba a decir Marco medicina. La confusión de un ebrio es traicionera, y yo no quería fiarme de lo que mi mente creía escuchar. Pero lo que sí fue real fue su agarre, tan fuerte que me jaló hacia él y terminé cayendo sobre su pecho desnudo y caliente. El contacto me ruborizó de inmediato. La vergüenza me invadió, y en un impulso, le di un golpe en el rostro antes de correr hacia mi habitación. Mi corazón latía desbocado, no sabía si por lo que tal vez había escuchado, o por lo que acababa de sentir. Esa noche me refugié en la ducha, intentando borrar la tensión de mi piel. Al final, me acosté con el cuerpo exhausto, pero, curiosamente, dormí plácidamente. Ningún ruido interrumpió mi descanso, solo el silencio de una casa habitada por dos hombres golpeados, ebrios y misteriosos.